Hola amigos, hoy me encuentro en la calle porque vamos hacia el Museo de Prehistoria de Valencia, donde hay una sala dedicada al dinero y vamos a visitarla. Aquí tenemos ya el museo. Como estáis viendo, es un edificio bastante antiguo. Era una casa de la beneficencia o algo así y pertenece a la Diputación de Valencia. Vamos a entrar y a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Bueno, pues vamos directamente a la zona donde se encuentra la sala dedicada exclusivamente al dinero. Y a partir de aquí voy a grabar la voz en off porque dentro del museo la verdad es que había bastantes niños y había mucho ruido. Bueno, como veis, lo primero que nos encontramos es un cuadro dedicado a la acuñación del dinero. En este momento ya me di cuenta de que iba a ser complicado grabar, porque la iluminación, al igual que en el otro museo, era horrible, muy oscuro todo, las monedas muy mal iluminadas, así que señores de los museos, por favor, iluminen bien las piezas. Bueno, y lo primero que me encuentro es una vitrina con los tesoros o tesorillos encontrados dentro de Valencia. A ver, yo no estoy en contra de que se expongan tesorillos, pero es que fijaos cómo están las monedas, no les dan ninguna importancia, están todas apiñadas, claro, como suelen estar los tesorillos. Y de verdad que en este momento yo me planteo, estas monedas, ¿es necesario tener 100 monedas iguales así expuestas? ¿No sería mejor tener dos, una mostrando el anverso, otra mostrando el reverso, con una foto del tesorillo y el resto que estén cuidadas? Mirad esto, 8 escudos, 4 escudos, 2 escudos amontonados. Yo no lo sé, pero en mi opinión no es necesario tener 200 denarios como acabamos de ver, o este montón de escudos en pilas y por ahí puestos, que queda muy estético, pero ¿para qué? Si al final no se ven bien las piezas. ¿Es necesario? Me pregunto. Bueno, aquí otros cientos de croats, que son moneda medieval de esta zona, pues lo mismo. Pasando ya a la primera vitrina, nos encontramos con 4 monedas acuñadas aquí en Valencia. La primera de ellas dice que es un timbre de Alfonso el Magnánimo, yo esta no la conocía. Ahí tenemos un ducado, está precioso, creo que está sin circular, aunque se ve un poco mal. Ahí tenemos un as, como el que vimos en el otro museo, y un dracma de Sagunto, de la ceca de Sagunto. Esto está justo a la entrada de la sala. La primera vitrina ya en sí es esta, donde tenemos el origen de la moneda. Entonces tenemos algunas premonedas y alguna moneda de electrón que tenéis ahí abajo. Y esto de aquí pues son monedas que se usaban en Oriente, que tienen pues estas formas, como ya sabéis. Y ahí moneda antigua oriental también. Después tenemos la vitrina de moneda griega. Lo que veo es que hay muchísimas monedas en los tesorillos y un solo ejemplar en estas otras, que deberían tener 2 ejemplares al menos, una para el anverso y otra para el reverso, como pasa aquí con este tetradracma y este dracma de Alejandro Magno. Ahí tenemos una estátera también. Bueno, y todo esto que vemos aquí parece moneda tolemaica, pero yo la verdad es que de este tipo de monedas pues no entiendo mucho porque no las colecciono. Hay gente que seguro verá el vídeo que son absolutamente expertos en este tipo de monedas y podrán comentar en los comentarios si quieren. Yo encantada de que den su opinión. Me refiero, por supuesto, al profesor Damián, entre otros. Y bueno, y en general a todo el mundo, a todos aquellos que coleccionéis moneda antigua. Podéis dejar en los comentarios vuestra opinión sobre los ejemplares que hay y sobre cómo los tienen expuestos. Os animo a ello. Pasando ya a la vitrina romana, nos encontramos aquí un semis
y un as junto con 2 denarios. El semis me ha impresionado, está en una calidad excelente y además no sabía que estos semis eran tan grandes porque solo los había visto en foto. Ahí tenemos una moneda incrustada en una especie de yeso con una inscripción romana que no se distingue bien. Y fijaos que aquí tenemos un dupondio de mi tierra, Emérita Augusta, Augusta Emérita. Nunca en la vida había visto uno en tan buena condición. Qué pena que no pueda verse la otra parte de la moneda. Bueno, y aquí tenemos un áureo de Nerón, un denario de Maximino, un sestercio también de Nerón, otro de Marco Aurelio y un dupondio de Domiciano. Todos estos pues entre el siglo I y III. Y debajo tenemos un sólido de Honorio, un silicua de Arcadio, un antoniniano de Probo, Folis de Constantino y de Valentiniano II. Bueno, y las de abajo pues ya hemos dicho que son de ciudades de Hispania. El dupondio de Emérita Augusta, 2 ases y un semis. Y esto que tenemos aquí es bastante interesante, porque es el mismo Folis, pero como veis está acuñado en distintas cecas. Entonces tenemos ahí el mapa con todas las cecas y bueno, pues las iniciales que deben aparecer en el exergo de la moneda. Así que está bastante interesante este mapa de las cecas. Bueno, y aquí tenemos otra vitrina donde todo lo que hay es moneda de cecas valencianas, un tesorillo de diners valencians. Todo esto que estamos viendo ahora son bronces de distintas cecas de aquí, de Sagunto, de Xàtiva, etc. Y luego aquí pues tenemos moneda de distinta época. Veis que hay dinares, hay 18enos, hay 6enes, bueno, también un diner, algún florín de oro. Moneda de distinto tipo que lo que tienen en común pues no es la época sino la ceca. A mí no me gusta mucho ver en la misma vitrina moneda de distintas épocas, pero bueno, en este caso tiene sentido porque están dándole importancia a lo que serían las cecas de aquí, de la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos otro tesorillo de croats, no son los mismos que los de antes, es decir, es otro diferente. Fijaos el montón de croats que tienen entre un tesorillo y otro. Es lo que os decía que no entiendo muy bien. Y hasta aquí la exposición con un poco de sentido. A partir de aquí, lo que vi ya fue para mí, para mi cabeza, fue un sinsentido total y absoluto. Bueno, fijaos aquí que tenemos moneda de la República, con moneda medieval, con moneda de Rusia por ahí. Luego debajo un soberano con un ducado, con un florín. Bueno, al final lo que viene a representar son las unidades de referencia en el oro y en la plata. Pero a mí me cuesta muchísimo ver esta mezcla de épocas tan exagerada, la verdad. Yo la verdad es que prefiero que me ordenen las monedas cronológicamente a que me pongan un real de Enrique II al lado de 5 copecs de Catalina la Grande, de Rusia. A mí no me gusta, habrá gente a quien sí le guste. Aquí otra vitrina para mí sin sentido también. Las monedas, bueno, todavía son de distintas épocas, estaban relacionadas porque eran monedas reselladas, pero bueno, mirad que todo esto de aquí no sé muy bien qué pinta junto. Moneda ibérica, moneda griega, no sé, con moneda de un ducatón. A partir de aquí ya lo más interesante es ir admirando las piezas individualmente, porque no tenía mucho sentido. Además ya pasábamos a la parte de moneda moderna, pero bueno, una mezcla muy rara, porque fijaos que pinta aquí un euro con esto, moneda antigua de no sé cuántos siglos antes de Cristo, con fichas de la guerra civil. Y bueno, como se me está haciendo un poco largo el vídeo, pues dejaré una segunda parte donde lo que enseño es toda la parte que tenían relacionada con la moneda, pero sin ser moneda.
realmente, es decir, todo lo que son parte de cuños, de moldes para monedas fundidas, etc. Y bueno, ya que estábamos al lado de las torres de Quart y vamos ya de vuelta a casa, pues os dejo estas imágenes que además dio la casualidad de que justamente estaban les falleretes ahí. Había dos falleras haciéndose fotos. Esto no es normal en esta época del año, pero bueno, una curiosidad. Y nada, decir que esta es una de las puertas de entrada a la ciudad de Valencia, a lo que era la ciudad de Valencia antiguamente, y es lo poco que queda de la muralla, porque la muralla la tiraron abajo. Fue derrumbada en 1865 bajo el reinado de Isabel II y además tiraron todo, había 12 puertas, tiraron 10 y dejaron solo 2. Estas, las torres de Quart y las torres de Serrano. En fin, para que luego hablemos de conservar el patrimonio. Las puertas además están agujereadas por los bombardeos, creo que durante la Guerra Civil. La verdad es que como no soy de aquí, pues no lo sé muy bien. Y nada más, me despido con esta vista tan espectacular. Hasta un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.